Veamos algunos consejos para estudiar la palabra de Dios. Se dice que esta no necesita interpretación, que se interpreta a sí misma, pero la verdad es que la Biblia es el libro más difícil de entender y por muchas razones. La realidad es que la Biblia es el libro más vendido de la historia, el más leído y al mismo tiempo el menos entendido. Creo que si fuésemos capaces de contextualizar el marco histórico, personal, cultural y religioso de cada pasaje, tendríamos menos texto fuera de contextos convertidos en un pretexto. Lo primero que te puedo recomendar para comprender mejor la palabra de Dios es hacer una lectura en plena comunión y bajo la dirección del Espíritu de Dios. La misma Biblia nos enseña que de estas cosas hablamos no con palabras dotadas de sabiduría humana, más bien con las que nos enseña el Espíritu de Dios. Otro buen consejo que puedo darte a la hora de estudiar un tema o un asunto en la Biblia es el de no ir con una idea preconcebida, ya que si vas buscando textos para probar tu punto de vista, es posible que los encuentres y creas encontrarlos, de igual forma si es para refutar cualquier asunto. Lo ideal es buscar con mente abierta, no creer que sabes nada y más bien ir a ver cuál es la verdad bíblica. ¿Sabías que hay miles de religiones en el mundo? Incluso dentro de los evangélicos hay puntos de vista tan distintos sobre cuestiones no tan fáciles de entender y la respuesta es que son orientados por sus líderes, pastores, predicadores o teólogos en puntos doctrinales correctos o no que les enseñan a defender con fe ciega. Somos miles de millones de personas cristianas por todo el mundo y solemos creer que tenemos la razón y por encima de los demás. La realidad es que ninguno de nosotros entiende lo suficiente o es lo suficientemente sabio o entendido para saberlo todo. Una excelente manera de protegernos de supuestas nuevas revelaciones es entender, saber y recordar que todo lo necesario para nuestra salvación y lo que debe ser nuestro estilo de vida dentro del cristianismo ya ha sido revelado en la palabra de Dios. No hay revelación nueva y por consiguiente toda prédica o enseñanza ha de ajustarse 100% a lo establecido en la Biblia o es hereje. Ahora paso a explicarte 7 pasos necesarios para un buen estudio de la palabra de Dios. Si bien tenemos momentos en que como la nada nos llega una inspiración o iluminación que nos permite entender ciertos pasajes de las Escrituras, no siempre será así. Por tal motivo te recomiendo seguir estos pasos. El número 1 es la oración. Pide al Señor y de forma sincera que su Espíritu te guíe en la lectura y que no te falte la sabiduría necesaria para su entendimiento para así poder aplicarla en tu diario vivir. Recuerda pedir con fe, este es el único libro del mundo que siempre que se lea, su autor puede estar presente. Segundo punto, leer. Lógico que el siguiente paso es leer, pero más que eso, estudia, escudriña y no solo tires páginas a la izquierda. Pero recuerda que para ver en verdad todo en su contexto se necesita leerla completa. El punto es que hay libros o pasajes bíblicos que se complementan y hasta explican en otros textos de la Biblia. Punto 3. Analizar. Habla con el texto, interrógalo, pregúntate todo acerca de eso. Si deseas saber el significado de alguna palabra, observa su uso en el contexto y si no, averigua un poco más en el capítulo que la contiene. Si aún no logras saber su significado, lee el texto completo del libro o carta del mismo autor. Si aún persiste tu duda, ubícala dentro del contexto general de la época, Antiguo o Nuevo Testamento. Durante este paso de análisis debes conocer los personajes principales y secundarios que intervienen en la narración del texto. Conocer su condición social, si es rey, siervo, judío, extranjero, hombre, mujer, niño, adulto. Además, cómo interactúan o se relacionan los personajes entre sí. También considera las relaciones entre las ideas principales y las secundarias. Si son repetitivas, son análogas, contrastan o son aclaratorias. Punto 4. Sintetizar. Ordena lo que has analizado dándole un orden lógico, comenzando desde el mensaje o enseñanza principal que has deducido del texto. Sigue con las ideas secundarias que se derivan de esta enseñanza principal. Junta todas aquellas ideas conexas. Dale forma lógica, ordenada, entendible, que puedas transmitir lo aprendido de una manera clara y entendible. Hazte un bosquejo o boceto de lo analizado hasta el momento. Punto número 5. Meditar. Pensar. Piensa sobre lo leído. Imagínate situaciones de la vida diaria que apliquen para ti personalmente, para tu familia, tu trabajo, estudios o tus relaciones sociales. Vive lo leído. Recuerda, estás transformando un texto escrito en blanco y negro en situaciones reales que tienen olores, sonidos, tacto, gusto y está llena de sentimientos y emociones, pasiones y movimientos que debes descubrir. El texto debe estar impregnado de vida.
Usa tus sentidos espirituales y emocionales, intelectuales, y usa tu creatividad e imaginación, tu sentido común también. Escucha esa voz interior que te habla, si es la del Espíritu de Dios. Ten presente eso. ¿Sabes reconocer la voz de Dios? Piénsalo. Punto número 6. Aplicar. No solo por el hecho de que la misma palabra nos indica que debemos ser hacedores y no solo oidores de la palabra de Dios como requisitos para ser verdaderos cristianos, es que si no la ponemos en práctica, tampoco tendremos un buen entendimiento de su verdadero significado. Punto número 7 y final. Compartir. Si algo he aprendido, es que enseñando también se aprende. ¿Has tenido esos momentos en que hablando con Dios a otras personas logras entender algo que antes no? Pues bien, parte del proceso de ser discípulos es ser capacitados para servir en bendición a otros, y hay revelaciones de Dios que solo llegan en esos momentos cuando en verdad se necesitan. Recuerda, los 7 pasos que te hemos presentado para interpretar las Escrituras son pasos que corresponden a una lógica humana de carácter didáctico o pedagógico, pero no por eso dejan de ser espirituales. En resumen, sigue este método: oro, leo, analizo, sintetizo, medito, aplico y comparto. Al aplicar estos pasos, ellos llegarán a convertirse en un hábito. Si sigues haciéndolo, no hay garantías de convertirte en un experto en interpretación de las Escrituras, porque al final del día el verdadero entendimiento lo da el Señor por medio de su Santo Espíritu. Pero sí, te aseguro que estarás trabajando y aplicando la mejor estrategia del mundo para que esto sea posible.